escuchar, uno aprende, yo sé que sí. Esos micrófonos son suyos, hay una vasta audiencia esperando este pastel que ya salió del horno, para así a cada quien nos toque un pedacito. Le dejo con su mensaje. Amén. Y pues Dios nos prosiga bendiciendo todo lo que sigue a la 95.3, Arca de Salvación Radio, de todos los que están conectados por TuneIn, de todos los que están conectados a través de YouTube, todos los que están conectados por Facebook también. Bendecimos a cada uno de ustedes, todo el equipo de Arca de Salvación Radio, todos aquellos que están en cabina, Pastor Luis Santana y familia, por la confianza que han depositado en nosotros para poder tener esta responsabilidad, porque predicar el evangelio es una gran responsabilidad. Así que nosotros bendecimos a todos los que nos están escuchando por la radio, por internet, por aplicaciones, por teléfonos, los que nos escuchan en Europa, los que nos escuchan en África, en Asia, en Oceanía, en América, Centro, Suramérica y Norteamérica. Les bendecimos en el nombre del Señor. Yo quiero ir a la palabra de Dios inmediatamente a Éxodo capítulo 33, versículo 15. Éxodo 33, versículo 15. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero leer unos versos en este día. Reciban saludos de mi familia, mi esposa y mis hijos que están descansando. Reciban saludos también de la iglesia Pan de Vida acá en la ciudad de Barcelona, España. Así que vamos inmediatamente a la palabra de Dios. Dice Éxodo capítulo 33 del 15 en adelante. Dice así: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andas con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto. Ya lo que dice: también haré a esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Bendito Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Quiero hablar con el tema andando bajo su presencia o caminando bajo su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios a modo de introducción, cuando nosotros vamos a la escritura, si nosotros nos fijamos en el recorrido de Israel desde Egipto hasta el Sinaí, vamos a aprender diversas cosas. Lo primero que nosotros aprendemos cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura es que tenemos que ser conscientes de los desafíos, de los obstáculos, de las situaciones difíciles, de los desánimos y de la desesperación en un momento determinado que puede enfrentar un líder. Vemos aquí que en el versículo 15, Moisés dice una palabra que a mí me llama mucho la atención, y es que él dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo creo que una de las cosas que nosotros más cuidado tenemos que tener es que caminemos con Dios. Nosotros debemos que caminar con Dios, caminar bajo su presencia. Yo creo que es lo más importante que puede tener una persona en todo lo que emprende. Ahora, la pregunta sería esta: ¿por qué Moisés se hace esta pregunta? O sea, ¿por qué Moisés dice esto? Pues tenemos dos respuestas. A manera de introducción, podemos ver dos cosas. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que Dios le dice a Moisés que su presencia no iría con él. Dios le dice a Moisés: tu presencia no va a ir conmigo. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que su presencia no iría con él, no le acompañaría? Mira, yo voy a seguir haciendo maravillas, yo voy a seguir haciendo milagros, yo me voy a seguir manifestando, yo quizá te voy a seguir bendiciendo, pero mi presencia no va a ir contigo. Entonces Moisés se turbó. ¿Pero por qué Moisés se turba? ¿Por qué Moisés se preocupa? Si Dios le dice: voy a ir contigo, me voy a manifestar, tú vas a ver mi gloria, pero no voy a caminar contigo. Estamos viendo eso, como decíamos antes.
En Mateo capítulo 7, podemos ver gente operando en ministerio y en dones. Pero a su misma vez, estamos viendo que está su vida divorciada de lo que están hablando, de lo que están diciendo. Para Moisés, esto era muy, pero muy preocupante. Para Moisés, esto no era algo sencillo. Para él no era fácil vivir de esa manera. A él no le interesaba caminar de esa manera. A Moisés le interesaba que el Dios del cielo, que lo llamó a él en aquella zarza, el Dios del cielo que le preservó la vida, caminara con él. Pero ¿qué era lo que pasaba con Moisés? Dice la escritura que Moisés estaba tan preocupado, pero Moisés había tenido antecesores que fueron gente que caminaron. Y es bueno cuando tú tienes un referente por delante que va delante tuyo y que te enseña que lo más importante que nosotros podemos hacer no es hacer eventos, no es hacer actividades, sino es en procurar que el Señor camine contigo, que el Señor camine conmigo. La Biblia nos enseña a nosotros que él estaba muy preocupado porque Moisés estaba acostumbrado a caminar en la presencia de Dios. Moisés estaba bien, pero bien acostumbrado a caminar en la presencia de Dios. Podemos ver algunos de los testimonios que Moisés tuvo de predecesores, de gente que tuvieron antes que él. Por ejemplo, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, fueron gente que se habituaron a caminar en la presencia de Dios. O sea, caminar en la presencia de Dios no es estar sacudiéndose, no estar hablando lengua todo el tiempo. No. Cuando nosotros hablamos de caminar en la presencia de Dios, estamos hablando del gobierno, que Él gobierna mi vida, que Él gobierna nuestras vidas, que Él está direccionando todo lo que yo voy a hacer, hacia donde yo me dirijo, todo lo que yo voy a hacer, con quien me voy a juntar, con quien me voy a relacionar y con quien no. Dios me está diciendo, me está guiando y el Señor está llevándome de la mano. Yo no voy delante de Él, yo no voy detrás de Él, yo voy a la par de Él, yo voy al ladito del Señor. Entonces, Moisés tuvo muchas experiencias. Mis amados, Moisés tuvo muchísimas experiencias y ojo, hay que tener mucho cuidado con las experiencias, hay que tener mucho cuidado, pero Moisés es una persona que la preocupación que él tiene aquí se debe precisamente a esto. Una de las cosas que vemos es que Moisés se encuentra con Dios en Horeb. Moisés es capaz de ver algo que poca gente ha visto. Poca gente ha podido ver una zarza ardente. Poca gente ha visto a Dios manifestarse en una zarza que arde en fuego, pero que no se consume. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver que poca gente pudo ver lo que Moisés estaba mirando. Poca gente pudo experimentar que Dios se le apareciera en una zarza. De hecho, dicho sea de paso, la Biblia dice que Moisés estaba trabajando para su suegro. Dice que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, dice que atravesó el desierto y cuando atravesó el desierto llegó hasta Horeb. Él estaba funcionando, él estaba trabajando. La gente tiene que entender que antes de ejercer un ministerio, que antes de ejercer un llamado, tú tienes que servir a otra persona. Tiene que servir a alguien en autoridad para que entonces se te delegue autoridad. Moisés lo había visto. Moisés había visto a Dios manifestarse de una manera poderosísima allí en Horeb, tanto que se descalzó los pies. Pero dice la palabra de Dios, mis amados, que no solamente eso. Moisés es el hombre que ve 10 plagas manifestarse en Egipto. Yo pienso que con esto de ahora de esta epidemia o esta pandemia, ¿no? Yo pienso que hacen falta 9 plagas para que el mundo se enderece. Porque que el mundo parece como que Dios le dio como un susto al mundo. El mundo como que ha entendido que ya puede vivir, puede convivir con esta pandemia y ahora la gente como que se ha puesto peor que antes. Entonces, en vez de la gente reflexionar, en vez de la gente entender que realmente esto es un aviso, un anticipo, parece que será necesario que Dios envíe 9 plagas más. Parece que va a ser necesario que Dios le meta las 9 plagas que faltan, que se la meta para que entonces estos faraones humanos se vuelvan a Dios. Porque es que verdaderamente la humanidad no ha aprendido nada con esta pandemia. A pesar de las muertes, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que está ocurriendo, la gente como que está como si nada hubiese acontecido.
Otra experiencia que tiene Moisés, Moisés vio columna de fuego y columna de nube. Moisés pudo ver el cuidado de Dios cuando Moisés sale del desierto con aquel pueblo. Dios le ponía una sombrilla en el desierto para que ellos no se fatigaran. Pero cuando era de noche, Dios le ponía una linterna del cielo para que le iluminara el camino. Yo quiero decirte en el nombre del Señor que Dios, todo eso que te pueda extenuar, todo eso que te pueda agobiar, todo esto que en el camino, en el tránsito hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios te ha dicho a ti, Dios pondrá una cobertura sobre tu vida para que el desierto no te ahogue, para que no te deshidrate espiritualmente, para que no te mate el desierto. Los desiertos no están para destruirnos, están para prepararnos, para equiparnos. Entonces, por otro lado, cuando tú camines por lugares oscuros, en lugares de sombra de muerte, el Señor va a iluminar tu camino porque tú has confiado en Él. Por eso es importante caminar bajo su presencia. Entonces, lo próximo que yo veo es que Moisés también puede ver cómo con una orden, con una palabra de parte de Dios, él toca el mar con la vara. Dios le dice, alza tu vara y extiende la mano y toca el mar, toca las aguas. Y dice la palabra de Dios que al tocar él las aguas, el mar rojo se dividió, porque Dios puede usar cosas normales, cosas comunes, cosas que cualquiera puede pensar que son insignificantes, y Dios las usa para hacer cosas extraordinarias, cosas naturales para hacer cosas sobrenaturales. Entonces, tenemos que aprender a no menospreciar lo que tenemos en nuestras manos. Moisés tiene experiencias terribles con Dios, y esta es una de ellas. Él ve algo impresionante delante de sus ojos, y era algo determinante porque él estaba en una encrucijada. O era ahogarse en el desierto, o era dejarse matar por el ejército egipcio, por el ejército de Faraón. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios le dio una respuesta. Cuando Moisés está clamando, Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano. Todo el trato que Dios va teniendo y lo va adiestrando en el desierto, lo mete 40 años en el palacio, lo mete 40 años en el desierto, y Dios va formándolo y Dios lo va trabajando. Nadie que pasa todo este tiempo ignorará en un momento de su vida que es importantísimo caminar bajo su presencia. Cuando nosotros caminamos bajo la presencia de Dios, sentimos paz, sentimos una llenura, sentimos que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, no importa el mal que encontremos delante, no importa el enemigo que venga detrás nuestro, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos bajo su presencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Otra de las cosas que yo veo es que en un momento, porque andaba con un pueblo que en vez de alabar a Dios se quejaba, en vez de tener alabanza tenía quejabanza. Y vemos aquí que este pueblo en un momento determinado, dice la palabra de Dios, que llegaron a un cierto lugar llamado Mara. Y en aquel lugar, cuando ellos llegan a ese lugar, dice la escritura que no podían tomar las aguas de ese lugar porque las aguas estaban amargas. Dios le da una visión. Dios le muestra a Moisés, al líder, lo que el líder tenía que hacer. Toma aquel árbol, échalo en el agua y el agua se endulzará. Y ellos tuvieron agua. Dios, él está viendo cómo Dios responde, él está viendo milagros, él está viendo maravillas de parte de Dios. Pero Moisés fue un hombre que al estar tanto tiempo en ese desierto, en ese trato íntimo con Dios, vemos que y tuvo una relación muy íntima con el Señor, tuvo un contacto muy estrecho con el eterno Dios Todopoderoso. Y él seguía caminando, seguía avanzando. Luego, más adelante, podemos ver que Dios, el pueblo nuevamente empieza a quejarse. Nuevamente el pueblo empieza a quejarse porque no tienen que comer. Dios hace el milagro del maná y de las codornices. Dios le manda carne, Dios le manda pan, y entonces el pueblo se saciaba. Pero Dios le dio directrices a ellos. Dios le dijo cómo ellos tenían que hacer las cosas. Ahora, Dios le está dando carne, Dios le está dando pan, Dios está respondiendo, porque Dios valida a cada hombre y a cada mujer que Dios ha llamado con un propósito, con un designio. Dios le valida para hacer lo que él tiene que hacer, lo que Dios le ha mandado a hacer. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios?
nos dice a nosotros más adelante, en el capítulo 17 del Génesis, del Éxodo, perdón, nos dice a nosotros que Moisés vio salir agua de la roca. Dios le dice a Moisés delante del pueblo, porque el pueblo volvió a pedir, porque tenía sed, están caminando en un desierto, y mira cómo Dios tenía fuentes de agua en diferentes lugares en el transitar y en el camino. Yo no sé si estoy hablando con alguien que siente que la sed lo está agobiando, que siente como que necesita esos ríos de agua de vida, como dice el Salmo 42, dice la Biblia, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nosotros tenemos que clamar por esas aguas frescas, por esas aguas que corren, esas aguas frescas, para que se refresque nuestro espíritu en un momento determinado, porque decirnos que vamos a la tierra prometida es una cosa, y el trayecto hacia ella es una muy distinta. Entonces, estamos viviendo en un tiempo en que una cosa es la que estamos mirando. Cuando se nos profetiza algo, nosotros brincamos en un solo pie. Pero cuando nosotros tenemos que arrancar en el trayecto desde la profecía hasta el cumplimiento, entonces empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar, y este era un pueblo muy particular. Por eso dije que en el recorrido desde el Sinaí de Egipto, hasta Sinaí, vemos que tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas situaciones pasó Moisés con este pueblo. Dice la Biblia en el capítulo 17 también que ellos se enfrentaron con Amalek. Y siendo el pueblo que eran, vemos que Dios le dio una victoria. Aquí hay un detalle que me llama también la atención y está enfocada en el hombre de Dios. Y es que él tenía gente a su alrededor que podían llevar la carga, que sabían darle en un momento determinado un consejo al hombre de Dios, a la persona, al líder. Se dieron cuenta de que cuando él bajaba las manos, el pueblo de Amalek prevalecía, pero que cuando él podía levantar las manos, el pueblo de Israel era el que prevalecía. Se dieron cuenta Aarón y Hur. Y dice la Biblia que mientras Josué peleaba abajo, ellos entendieron lo que estaba sucediendo. Sentaron a Moisés y pusieron debajo de él piedras para que pudiera mantener los brazos hacia arriba y que el pueblo de Israel prevaleciera. Y así dice la Biblia que deshizo Israel a Amalek. Los enemigos que se levantan contra un hombre, una mujer de Dios, contra un ministerio que Dios ha llamado, tienen que tener la certeza que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? De que Dios se va a glorificar de una manera pero tan poderosa que todos tendrán que dar testimonio de que por completo vas a deshacer a tus enemigos, caminando bajo su presencia. Mira lo que dice la Escritura. La Biblia dice que esos amalecitas que aparecieron, bendito Dios, en un momento determinado desaparecieron. ¿Por qué? Porque Dios le dio estrategia, no solo al hombre de Dios, sino a la gente que estaba al lado del hombre de Dios. Entonces, la Biblia enseña que Dios le dio leyes, Dios le dio mandamientos. Moisés pudo ver el ángel de Jehová caminando con el pueblo. O sea, Moisés estaba habituado a ver la presencia de Dios. Moisés es el hombre al cual Dios le revela el tabernáculo. Moisés es el que Dios le da tantísimos detalles de tantas cosas. O sea, Moisés estaba acostumbrado a ver muchas cosas de parte de Dios. Sin embargo, aquí donde nosotros hemos leído, Moisés le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué es lo que le preocupa a Moisés? Moisés, como lo acabamos de ver, Moisés vio cosas que poco hombre en la tierra ha visto. Moisés vio cosas que realmente nadie lo ha podido repetir, nadie ha podido experimentar eso. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Según el capítulo 32 del Éxodo, el capítulo 32 del Éxodo nos dice a nosotros lo siguiente, y es que Dios está tratando con Moisés en el monte. Y mientras Dios está tratando con Moisés en el monte, se da una dinámica. Hay una dinámica que se repite muchas veces, mis amados, y es que mientras unos están buscando de Dios, otros están viviendo un evangelio escapista. Que desde que hay pruebas, desde que las cosas se prolongan más que lo que ellos están pensando, que los planes que ellos hicieron, que el tiempo que ellos le dieron a Dios para que Dios se glorificara o se moviera, ya ellos quieren
tomar otro camino, tomar otra ruta. ¿Qué es lo que está pasando, mis amados? Dice la Biblia, mientras Moisés está 40 días en el desierto, oiga esto, está en la montaña 40 días, dice que el pueblo se desesperó. Capítulo 32, verso 1, dice que viendo el pueblo que Moisés, oiga bien, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Fíjense en esto. El carnú, es una persona que cuando alguien logra conectarse con el Señor, porque no todo el tiempo estamos en la misma sensibilidad espiritual. Hay ocasiones que a usted le cuesta muchísimo orar. Hay ocasiones que leer la palabra, hermano, le da de todo, menos ganas de seguirla leyendo. Le cae un sueño, le cae una pereza, una distracción, unas inquietudes, una llamadera. O sea, todo para descontrolar que tú salgas de ese hilo espiritual que en ese momento tú te encuentras. Cuando tú empiezas verdaderamente y conectas con el cielo y tú encuentras que ya como que rompiste ese obstáculo que había para tú poder entrar verdaderamente en una conexión con el Señor, y ya tú estás hablando con Dios y tú estás metido en esa profundidad, lo menos que tú estás pensando es volver a la normalidad. Lo menos que tú estás pensando es volver a los quehaceres humanos. Lo menos que tú estás pensando es volver a la cotidianidad, al círculo vicioso. Lo último en lo que tú estás pensando es de conectarte de ese momento. Yo no sé si alguien entiende lo que yo estoy hablando. Cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando tú te logras conectar con Dios, mire, una de las evidencias es que se puede estar cayendo lo que se esté cayendo a tu alrededor y es muy difícil que te saquen de ese momento. Cuesta entrar en la presencia de Dios, cuesta mucho porque no es tan sencillo. Con la guerra que nosotros tenemos en estos últimos tiempos, es bastante difícil poder estar tener esa conexión tan fácil, que esa conexión sea tan rápida. No es así. No es así, porque no es con cualquiera que tú estás hablando. No es a cualquier lugar donde tú estás pidiendo audiencia. Tú estás pidiendo audiencia donde el Eterno. Tú estás pidiendo audiencia en el cielo. Tú quieres que el cielo te responda. Tú estás buscando una respuesta de parte de Dios. Tú quieres caminar bajo su presencia. Y eso cuesta mucho. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Moisés está 40 días metido en el monte. Y mientras él está allí pensando en Dios, el pueblo está pensando en la carne. Por eso nosotros tenemos que entender y hacer conciencia de que vamos a tener desafíos, obstáculos, situaciones difíciles, desánimo, desesperación como líder. Cuando estamos dirigiendo algo, va a llegar un momento, no todo el tiempo vamos a tener la fe allá remontada en las alturas. No. Va a llegar el momento que usted se va a desesperar como líder, que como hombre y mujer de Dios, alguien con un llamado, con un propósito de parte de Dios, usted va a enfrentar desánimos y desalientos. Pero déjame decirte, si tú estás seguro, si tú estás segura de que Dios te llamó para realizar una obra para Él, sigue adelante en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Mientras Moisés está allí, ellos vienen con una solicitud. El pueblo viene a solicitar. Hermano, hay que tener cuidado con quien uno pone a su lado en el ministerio. La Biblia dice, hablando del mismo Pablo con relación a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no imponga la mano con ligereza. Esto no se trata de ministrar a nadie. Esto no se trata de que yo oro, tú sientes el Espíritu Santo y te caíste. No, Dios puede hacerlo y Dios lo hace cuando Él quiere. Pero lo que la Biblia está diciendo es que cuando vayas a elegir a alguien en el liderato, tiene que ser cuidadoso. Tienes que saber a quién tú vas a poner a tu lado. ¿Por qué? Porque en este momento, mientras Moisés está buscando presencia de Dios, yo no sé en qué se encontraba Aarón. Yo no sé en qué estaba Aarón. No lo puedo entender. Pero la Biblia me dice a mí que mientras el pueblo se desespera porque dice que Moisés está tardando demasiado, el pueblo acude Aarón. Déjame decirte, esto me recuerda mucho a los hijos. Los hijos son muy listos. Los hijos saben a cuál papá de los dos, si papá o mamá es más débil, si de carácter, si papá o mamá es más
asequible, si con papá o con mamá yo puedo conseguir lo que yo quiero, entonces ellos van al que es más vulnerable, ellos van al que es como más fácil de dominar, de manipular y de manejar, de sobornar incluso. Entonces, ¿a dónde van ellos? Van donde Aarón, aunque era el sacerdote, Aarón estaba en la chuleta, Aarón estaba en la carne. La Biblia dice lo siguiente, que ellos les piden eso. Del verso 12 en adelante, la Biblia dice que Aarón accede a lo que ellos le piden. Aarón le dice a ellos, quítenlos de los zarcillos de oro que ustedes traen en las orejas. Dice, oiga bien, en sus mujeres, en sus hijos, en sus hijas, tráiganmelo. Y dice la Biblia que el pueblo entero obedeció. Porque, mire, cuando al pueblo usted le está dando lo que el pueblo quiere, no lo que Dios quiere, porque cuando Dios mueve al pueblo con una solicitud, con una petición, nosotros tenemos que prestar oído. Nosotros tenemos que poner atención. Pero aquí el pueblo lo que estaba solicitando a Aarón era fabricarse un ídolo al cual ellos adoraran, porque Moisés no había bajado cuando ellos pensaban. Dice la palabra de Dios que él le pide, tráiganme todas las joyas, tráiganme las prendas. ¿De dónde ellos sacaron eso? De Egipto. Y traen todo eso. Y dice que él lo tomó todo. Él cogió un buril, dice que le dio forma de con buril, y dice la Biblia que hizo con ello un becerro de fundición. Tenemos que tener cuidado con los becerros de hoy en día, los becerros de oro que están metidos dentro de las congregaciones. Gente que, bendito Dios, que está adorando cosas que no son Dios. Gente que está adorando incluso hombres y mujeres de Dios. Nosotros no estamos para que se nos adore. La Biblia habla de honrar al hombre y a la mujer de Dios, pero no de adorarlo, porque todos somos igualitos. Por eso es que usted ve que el ángel le dice a Juan, cuando le revela Apocalipsis, el ángel le dice a Juan, adora al Señor, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora al Señor. Ni siquiera el ángel aceptó adoración. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptar adoración? Una cosa es el respeto, la honra, y otra cosa es la adoración y la idolatría a hombres y mujeres de Dios, que muchísimas veces el mismo pueblo es que lo daña. El mismo pueblo es el que hace que hombres y mujeres íntegros se tuerzan. ¿Por qué? Porque el pueblo muchas veces hace que la gente se crea lo que no es. Tenemos estrellas cristianas, tenemos hermanos que parecen actores de Hollywood. Bendito Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice lo siguiente, que Aarón respondió a la petición, a la solicitud que el pueblo le estaba pidiendo. Aarón no fue capaz de decir, esperen un poco más, o yo me niego rotundamente a ceder a lo que ustedes me están pidiendo. Porque el mismo Dios en el Decálogo ya le había dicho, lo primero que le dijo fue, no te hará dioses de nada, de ninguna imaginación, nada que te pueda venir a la imaginación, tú tienes que ponerlo en el lugar. Mira, ni la familia, ni el ministerio, ni la iglesia, ni tus recursos, ni tu finanza, nada en esta tierra, material o económico, debe sustituir al Señor. Cualquier cosa que tú pones en el lugar del Señor, ya es idolatría. Sea el marido, sea la mujer, lo que sea. Si lo pusiste, si el Señor, que tiene que tener el único lugar en nuestra vida, todo lo demás es secundario. Pero si nosotros empezamos a medir qué va primero y empezamos a categorizar dónde va Dios, estamos diciendo que Dios puede ir en una clasificación numérica. No, Dios es el todo en nuestra vida. Dice la Biblia que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Tenemos que amarle a Él de toda mente, de todo corazón, de todo espíritu. Con todo lo que nosotros tenemos que amar a Dios. Es más, nuestra vida todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que girar en torno a Dios. No puede girar en torno a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que mi carne anhela. Hay gente que se maneja más por las emociones, por los sentimientos, que por revelación y dirección de Dios. Tenemos que tener cuidado a quién le estamos dando el lugar de Dios. A quién nosotros quién se ha constituido como un becerro de oro. Mire, nosotros en un momento determinado, los que tenemos familia y somos sacerdotes familiares, tenemos que tener cuidado y saber en nuestra casa cuándo tenemos que decir que no y cuándo tenemos que decir que sí. A nuestras esposas o a los maridos hay que saber cuándo decirle que sí y cuándo hay que decirle que no.
nosotros en la iglesia, en el ministerio, tenemos que saber cuándo le podemos hacer caso al pueblo y cuándo tenemos que tener cuidado, porque el pueblo puede estar hablando con voz de Pedro, como cuando Satanás lo tomó en un momento determinado y tomó sus labios para decirle al Señor: en ninguna manera esto te acontezca. Tenemos que tener mucho cuidado, y para poder discernir este tipo de cosas, nosotros tenemos que caminar bajo su presencia. El que no camina bajo la presencia de Dios, lo va a gobernar la carne, lo va a gobernar otra cosa. Entonces, la Biblia me dice a mí que Aarón accedió a lo que el pueblo le pidió. Pero dése cuenta de esto. Dice la palabra de Dios que mientras Aarón se está aflojando, Dios, oiga bien, cuando Dios nos entrega una responsabilidad, y no estoy hablando solamente con gente que lleve una iglesia o lleve un ministerio, estoy hablando desde que te entregaste al Señor, tú tienes una responsabilidad en tu casa, con tu familia, con los tuyos, con tu barrio, con tu vecino, con la gente con la que tú entres en contacto. Tú tienes una responsabilidad. Mientras Aarón abajo está haciéndole caso al pueblo, Dios empieza a tratar con Moisés. Para que te des cuenta que uno no puede predicar o no puede hablar por lo que escucha o por lo que sepa, sino por lo que Dios te revela. ¿Dónde es que Dios le revela a la gente? Cuando la gente está en las alturas, cuando la gente camina en su presencia, cuando la gente busca el rostro de Dios, Dios les revela. Y cuando yo hablo de revelación, yo no estoy hablando de los inventos que no tienen ninguna coherencia y que nunca se cumplen, que son cosas de que una gente se acostó muy lleno, cenó demasiado y empieza a soñarse historias y cosas raras que no tienen asiento en la palabra de Dios y que lamentablemente no se cumplen nunca, porque fueron inventos humanos. Pero cuando Dios habla de verdad, Moisés no sabía lo que estaba pasando abajo, porque él estaba arriba. Pero cuando tú estás arriba, Dios te revela lo que pasa abajo. Mi alma adora a Jesús. Cuando tú estás arriba, Dios te revela lo que pasa abajo. Por eso es que nosotros tenemos que caminar bajo su presencia y entender, aleluya, de que nosotros tenemos que mantenernos. Siempre que podamos, tenemos que mantener y sacar tiempo para estar en Dios. Ni siquiera la obra puede sacarnos a nosotros de ese ritmo, de ese hilo, de estar constantemente buscando el rostro de Dios. Hay que procurar estar en la presencia de Dios. Hay que tratar de parar todo tipo de actividad que me estorbe a mí estar en comunión con Dios, porque que las cosas espirituales, el ministerio, la iglesia, las cosas de Dios no se manejan humanamente, se manejan de forma espiritual, se manejan conforme a lo que Dios establece, a lo que Dios dice, a lo que Dios revela, a lo que Dios muestra. Y mientras Moisés está allá arriba, Dios le dice: mira, date rápido y desciende. Date rápido porque lo que está pasando ahí abajo es lamentable. Bájate, Moisés. Y dice la Biblia que Dios habla con Moisés. Del 7 al 10 dice la Biblia que entonces Jehová le dice a Moisés: desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hay gente, hermano, y como dicen por allá, ¿no?, que cuando el gato no está en la casa, los ratones hacen lo que quieren. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice: pronto se han apartado. Escucha bien, esto me acuerda a los Gálatas. Dice: estoy fascinado, dice el apóstol Pablo, estoy fascinado de que tan pronto ustedes se hayan alejado de aquel que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro evangelio. No, nadie se... el único evangelio que existe es el evangelio de Jesucristo. Buenas nuevas de salvación. ¿Y qué dice la Biblia, mis amados? Dice la Biblia que entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende, el pueblo se corrompió, pronto se han apartado del camino que yo le mandé. ¿Cuánta gente, desde que ellos están obedeciendo y ellos andan dique alineados con las cosas de Dios y andan dique alineados con nosotros y con las directrices que nosotros le estamos dando mientras tú lo estás mirando? Ay, Dios mío, yo espero que no se le vaya el gozo a nadie. Pero hay gente que obedece mientras los están mirando. Mientras ellos lo están mirando, ellos son los más fieles, son los más obedientes que se puede ver. Son la gente que más obedecen, la gente que son más puntuales, la gente que se identifican más
con el hombre o con la mujer de Dios. Pero eso es cuando lo están mirando. Cuando no lo están mirando, entonces otro es el gallo que canta. Pero hay un coro que dice: cada paso que da por la senda del mal, hay un Dios en el cielo que te ve. Entonces, aquí no se trata de que el pastor me esté mirando, no. Aquí se trata de que el Dios de los pastores, el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores me está mirando. Y él sabe con qué intención yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Dice la Biblia, escuche esto, que Dios le dio un mandamiento, se apartaron del camino que Dios le dijo, y dice la palabra de Dios, mira qué tremendo, Dios hasta le dijo lo que ellos habían hecho. Dios no solamente, es que cuando, mire, esto es lo que se llama profecía. Esto es profecía antiguo testamentaria. Esto es como Dios revelaba, era como Dios hablaba con la gente. Mira, Dios solamente no le dice a Moisés se apartaron. Dios le da una cantidad de detalles a Moisés que a mí me impresiona, porque él le dice, mira, yo le dije a ellos, yo le dije a ellos que tenían que caminar por un camino y no han caminado. Pero no solo eso, ellos han cogido ahora y se han fabricado un becerro. O sea, Dios le está dando unos lujos de detalle impresionantes. O sea, Moisés podía bajar con los ojos cerrados, con los ojos tapados, y Moisés le podía decir, Aarón, mira, han hecho esto, han hecho aquello, han hecho lo otro. ¿Por qué? Porque Dios se lo había revelado en el monte. Dios se lo había, porque como él estaba conectado al cielo, como él estaba metido en la presencia de Dios, entonces Dios le está revelando a Moisés lo que realmente está pasando con lujo de detalle. No solamente han hecho un becerro, dice la Biblia, han adorado al becerro, le han ofrecido, bendito Dios, ofrendas al becerro. ¿Cuánta gente, hermano, para la obra de Dios nunca tienen nada? Para las cosas del Señor nunca pueden. Sin embargo, hermano, todo lo que deberían de invertir en el reino, en las cosas del Señor, se lo gastan en otra cosa. Su tiempo y todo lo que usted se imagine. Se lo invierten, lo distribuyen, lo invierten en otras cosas que no es Dios. Como si Dios lo que quisiera es despojarte y dejarte sin nada. La idea de Dios nunca ha sido esa. La idea de Dios, desde que creó los cielos y la tierra, es bendecirnos a nosotros, bendecir a los seres humanos. La Biblia enseña que ellos empezaron a adorar, empezaron a ofrecer sacrificios, y dice la Biblia que no solamente hicieron eso, no solamente se desviaron del camino, no solamente hicieron un becerro, no solamente adoraron el becerro, no solamente ellos le ofrecieron sacrificio al becerro, sino que al becerro lo denominaron el Dios que lo sacó a ellos. Imagínense que, hermano, qué terrible condición espiritual tenía este pueblo, que le dio a un animal, a un burro, el lugar de Dios. Mire en qué condición estaba el pueblo de Israel en ese momento. Pero usted cree, hermano, hay ocasiones en las que, si usted se da cuenta, fíjese en esto, hay ocasiones en que los animales son más inteligentes que las personas, y hay personas que son más animales que los animales. La Biblia dice, escucha esto, que ellos le dijeron al animal: tú eres nuestro Dios, tú fuiste el que nos sacaste de la tierra de Egipto. Hermano, cómo eso impactó el corazón de Moisés cuando Moisés está escuchando lo que Dios le está hablando. Ahora, Moisés es impresionante, hermano. El corazón del líder, el corazón de un hombre, de una mujer llamada de parte de Dios, es tremendo, porque mientras la gente está desacatada, mientras la gente está haciendo todo lo que le parece, el hombre de Dios, la mujer de Dios, se va de rodillas. Señor, ten misericordia. Señor, por favor, no mande el juicio. Señor, ten piedad. Dice la Biblia que cuando Dios estaba hablándole a Moisés y le mostró a Moisés lo que estaba sucediendo, dice la Biblia a partir del verso 11, es que Moisés empieza a interceder. Entonces Moisés ora en presencia de Jehová y dice: oh Dios, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué se han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para maltratarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira.
Moisés está intercediendo delante de Dios. Y Moisés es capaz de decirle al Señor: Señor, arrepiéntete, vuélvete, Señor. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de los patriarcas. Acuérdate de esta gente, Señor, por favor. Y él está ahí, él está intercediendo, él está rogando. Hermano, a mí me impresiona que Moisés está rogando. Y hay gente que en el día de hoy le quieren estar dando orden a Dios. Y le dicen hasta y le dicen al Señor: mira, Señor, a las 5 tú vas a hacer tal cosa, o aquello, o lo otro. Unos inventos que yo no sé de dónde han salido, hermano. Siempre la palabra de Dios nos ha exhortado a nosotros a quebrantarnos y a humillarnos delante de Dios. Nosotros queremos ver a Dios haciendo algo. Si nosotros queremos ver a Dios glorificándose en nuestra vida, nosotros tenemos que ser humildes. Porque al humilde Dios lo mira de cerca. Al humilde Dios lo mira de cerca. Al altivo Dios lo mira de lejos. Dios lo quiere lejos de él. Entonces, dice la Biblia que Moisés está intercediendo y Moisés le está diciendo todo esto. Y entonces dice la Biblia que Jehová se arrepintió del mal que le había de hacer y empezó ahí a interceder y a hablar. Bendito sea el nombre del Señor con el Señor, y le está diciendo, dice la Biblia que Moisés, que entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que le iba a hacer, y volvió Moisés y desciende de la montaña. Dice la Biblia que cuando Moisés desciende del monte, en el versículo del 15 en adelante, la Biblia dice que Moisés desciende del monte y trae las tablas en la mano. El mismo hombre que en un momento determinado está intercediendo por un pueblo que se ha inclinado a la idolatría y que ha quitado a Dios del lugar en su corazón que tenía que tener, ahora viene con las tablas y viene descendiendo. Y bueno, y él viene con ese gozo, porque él entiende que su intercesión ya ha hecho un trabajo, ya el pueblo dejó el desenfreno y ya el pueblo se enderezó otra vez. Nada más lejos de la realidad. Dice la Biblia que cuando él baja con las tablas grabadas, la escritura nos dice a nosotros que cuando oyó Josué, porque Josué andaba con él, dice la Biblia, del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Moisés le dijo: no es voz de alarido. No es voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Esa gente están celebrando. Hermano, hay gente, hermano, que servir a Dios es una carga. Hermano, servir a Dios es un agobio. Servir a Dios a ellos, hermano, ellos ni sonríen. Ellos se sienten como forzados. Se sienten obligados, se sienten frustrados, no hay deleite, no hay disfrute en sus vidas porque no caminan bajo su presencia. Cuando tú caminas bajo la presencia de Dios, desde que tú sabes que hoy día hay culto, inmediatamente tú dices: voy para la iglesia. Y ya tú estás desde temprano, ya tu espíritu está inquieto, haciendo todo lo que tienes que hacer, haciendo tu trabajo, organizando tu cosa en la casa, poniéndote bien, arreglándote, bañándote, organizando todo, arreglando los muchachos si tienes, y todo ese tipo, tú lo vas preparando todo porque tú dices: voy para la casa de Jehová. Yo me alegré, dijo el salmista, con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Esa gente está ahí en gozo, porque sabe que va para la casa de Dios. Pero hay otra gente que no alaban, que no se gozan, que tú nunca lo ves sonreírse mientras fueron cristianos. Pero una vez que ellos se van al mundo y se desacatan, tú lo ves a ellos, que ellos sonríen. Ahora dije que ellos son felices porque ellos antes tenían una opresión y vivían bajo un trujillismo, bajo una dictadura. Hermano, el Señor reprenda al diablo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, ¿cómo una persona me va a decir a mí que sirviendo al Señor vive aburrido? Vive como el que le deben y no le pagan. Nosotros tenemos que entender que no tiene que ser ninguna carga, no es ninguna carga servir al Señor. Aquí esta gente, ¿cuándo que están disfrutando? ¿Cuándo que ellos están cantando? ¿Cuándo que ellos están bailando? ¿Cuándo que están haciendo todo lo que están haciendo? Pues cuando ellos fabricaron lo que de su corazón salió. Entonces, no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios. No tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra de Dios que cuando Él desciende y Él está viendo todo lo que está pasando, digo: mira, lo que yo estoy viviendo es un canto. Entonces, la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo reaccionó Moisés cuando llega al campamento. Dice que cuando él llegó al campamento y él vio el becerro, vio la danza y vio todo lo que estaba pasando, hermano, mire, agarró y cometió uno de los errores
más tremendo que yo veo en la Sagrada Escritura. Y es que lo que Dios escribió, Él lo rompió. Él lo rompió de indignación al ver cómo el pueblo estaba. Tenemos que tener cuidado. Si Dios nos dio estatuto, mandamiento y ordenanza, si Dios nos ha dado algo, por nada ni por nadie, usted debe de romper eso. Usted y yo tenemos que cuidarnos de no dejar que el pueblo nos lleve al despeñadero, de no dejar que la gente nos lleve al precipicio y que nos lance desde allí. Tenemos que caminar bajo su presencia para nosotros entender y poder tener también ese don, ese fruto del Espíritu Santo, ese dominio propio. Lo necesitamos en nuestra vida para nosotros poder mantenernos equilibrados, hermano, porque llega un momento que son muy difíciles, hermano. Mire, lidiar y armonizar con la gente no es fácil. Nosotros los seres humanos somos complejos. Solamente cuando nosotros caminamos bajo la presencia de Dios es cuando realmente somos más llevaderos. Cuando una gente camina bajo la presencia de Dios, cuando una gente camina bajo los lineamientos del Señor, cuando una gente se ocupa de caminar bajo la presencia del Eterno, entonces esa persona no da problema, hermano. Cuando alguien ama a Dios, cuando usted le enseña a alguien a amar a Dios y esa gente ama a Dios, hermano, usted disfruta. Usted siente que es un deleite, usted siente que es un gozo servir al Señor. Pero cuando usted tiene gente, hermano, roca izquierda, cuando usted tiene gente, hermano, que servir a Dios para ello hermano, es una carga, no tiene mucho que hacer. Dice la Biblia que Moisés arrojó las piedras que tenía en la mano y las quebró en el monte. Y dice que tomó el becerro que había hecho, lo quemó en fuego, lo molió y lo redució hasta polvo y luego lo esparció en el agua y luego le dijo a ellos, bébanselo ahora. Ahora bébanse el becerro que ustedes han fabricado. Hermano, este era un hombre que estaba, ya usted sabe, hermano, prendido, caliente este hombre. Y dice la Biblia, bendito Dios, que dijo Moisés a Aarón, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que tú has hecho? Que has traído sobre él tan grande pecado. ¿Qué es lo que ha hecho? Bendito Dios, ¿qué te ha hecho este pueblo? Tú eres el líder. A ti yo te dejé a ti mientras yo subía a buscar las directrices de Dios, los lineamientos y todo lo que Dios quiere darnos como pueblo para nosotros manejarnos por eso. Y mientras yo estoy en una asignación tan delicada, entonces tú estás aquí dejándote gobernar por la gente. Nosotros necesitamos no dictadores, pero sí gente con carácter, gente que sepa cómo tiene que comportarse en un momento determinado. Pero a mí lo que me llama la atención, hermano, es la irresponsabilidad de la gente. Mire, no solamente se justificó Aarón, sino que Aarón mintió. Aarón, dice la Biblia, versos 22 al 25, que él mintió y se justificó. Escuche lo que dice la Biblia. Respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces este pueblo que se ha inclinado al mal. Por supuesto que Moisés sabía quién era. Por supuesto que Moisés lo sabía. Y dice la Biblia, me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a Moisés no sabemos lo que le haya pasado allá arriba. Y dice que yo les respondí, ¿quién tiene oro? Y le dije apartarlo y me lo dieron y eché el becerro. Oye, mira lo que dice la Biblia. La Biblia antes nos dice a nosotros que él le dio forma con buril. Dice la Biblia que le dio forma, que hizo un becerro. Ahora él está diciendo que él tiró el oro, que él tiró lo que ellos le trajeron y que el oro salió, que el becerro salió automáticamente. Señor, ¿a qué suena eso? Justificación desde los días de Adán y Eva, hermano. Nosotros vemos gente que no asume su responsabilidad, que cuando se equivoca, que cuando mete la pata, no sabe reconocer. Mire, es más fácil decir lo siento, me equivoqué, perdón, que estar buscando argumento, hermano, porque cuando uno se equivoca es mejor reconocer, me equivoqué. No le voy a dar más vuelta a la cosa. Yo me equivoqué, lo siento, perdón. Pero mira, la Biblia dice, escucha esto, que la Biblia dice que si usted se da cuenta, del verso 2 al verso 6, él le dio forma al animal. Dice la Biblia que le dio forma con buril. Ahora aquí le está diciendo a Moisés, le está diciendo que lo que él hizo fue coger el oro que ellos tenían, bendito Dios, dice que lo echó en el fuego y dice que salió el becerro en automático, hermano. O sea, eso es irresponsabilidad ministerial. Eso es irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque él lo que tenía que hacer no lo hizo. Y ahora encima se está justificando. ¿Usted no se ha dado cuenta? Que la gente le añaden pecado al pecado.
que la gente se equivoca y en vez de disculparse, lo que hacen es que empiezan a justificar lo que están haciendo. Y al final lo que agrandan es su pecado. Entonces, mira lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice lo siguiente, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¡Wow! El pueblo estaba desacatado. Cuando Moisés vio eso, porque Aarón lo había permitido. Mira lo que dice la Escritura. El pueblo se desenfrena cuando no hay profecía y cuando no hay pantalones para decirle a la gente, no, Señor, aquí vamos a hacer lo que diga Jehová. En el, bendito Dios, en Josué capítulo 24, la Biblia dice que Josué confronta al pueblo y le dice al pueblo, parafraseando, bueno, señores, ya nosotros estamos en la tierra prometida. Ustedes decidan lo que ustedes van a hacer. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Impresionante. Ustedes decidan lo que quieren hacer, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Aunque tengas que servir solo con tu familia, sirve con tu familia. Honra a Dios con tu familia. Séle fiel a tu familia. Y aún a tu familia, si lo tiene que disciplinar, si lo tiene que meter en disciplina, mételo en disciplina. ¿Por qué? Porque se trata de tu propia alma y de la de ellos. Te repito, Pablo se lo dijo a Timoteo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque al que te oiga y a ti mismo te vas a salvar si tú lo haces. Dice la Escritura, dice la Biblia, que Aarón había permitido esto. Y dice, para vergüenza entre sus enemigos. Y dice la Biblia que se pone Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Wow. A veces, hermano, Dios era tajante, enérgico con el pecado, hay que cortarlo. Las cosas que no son de Dios hay que cortarlas, aunque le duela. Por eso Juan 15 dice que el Señor es el labrador. Y toda la totuma, todo lo que Dios tenga que quitarnos, que no lo quite. Que aunque duele el machetazo, que aunque duele el hachazo, pero eso va a convenir, porque vamos a tener la forma que Dios quiere que nosotros tengamos. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que entender esto muy claro. Dice la Biblia que Dios emitió un juicio 26 en adelante. Y dice la Biblia que Dios envió ese juicio y aquel día murieron nada más que 3,000 personas. 3,000 hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que Dios envió aquel juicio. Dice que la Biblia que volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones ahora su pecado. Si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y a mí me llama mucho la atención. Moisés tenía mucha pasión. Moisés amaba mucho a Dios. Moisés amaba mucho a su pueblo. Moisés sabía, o sea, estaba muy identificado con lo que él estaba haciendo con aquel pueblo. Pero la Biblia dice que Dios le dijo a él, a Moisés, Dios le dijo. Ahora Moisés está intercediendo nueva vez. Pero ahora Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a raer al que yo me quiera raer. Yo me voy a cargar, como dicen en España, a quien me tenga que cargar. Yo voy a matar a quien yo tenga que matar. Yo voy a hacer juicio con quien yo tenga que hacer juicio, porque el que la hace la paga. Mi hermano, por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo que sembramos, porque el que la hace la paga. Cada uno va a cosechar según lo que siembra. Por eso tenemos que tener cuidado. Pablo dice en 1 Corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento por la gracia que me es dada, dice él. Como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En otras palabras, Pablo está diciendo, tú tienes que cuidar lo que tú estás construyendo, lo que tú estás poniendo. Hay un fundamento y el fundamento es Cristo, pero luego en Cristo se levantan y se han levantado y se construyen ministerios, organizaciones, organismos, iglesias, se levantan, pero hay que tener mucho cuidado cómo se construye. Y hay que construir en Cristo, que es la roca, que es la piedra angular, que es el pan de vida que desciende del cielo, que es la palabra viva, que es el verbo encarnado que caminó aquí en la tierra. Es en él que hay que fomentar. Todo lo que hay que poner en Cristo tiene que estar en la palabra centrado.
Si se salió de ahí, hermano, hay serios problemas. Entonces usted se da cuenta que él vuelve a interceder por el pueblo y usted se da cuenta lo que el Señor le responde. Entonces es donde es realmente el contexto. Es el contexto de lo que yo le acabé de leer al principio. Cuando Moisés le dice, mira, después de que Dios está hablando con él y Dios le está diciendo, mi presencia, voy a enviar mi ángel delante de ti, le dice a Moisés, voy a enviar mi ángel delante de ti, voy a echar fuera al cananeo, al fereceo y a todo lo voy a echar fuera y lo voy a llevar a ustedes y lo voy a meter en la tierra que yo le prometí, a la tierra que fluye leche y miel. Bendito Dios. Moisés hablaba, dice la Biblia, cara a cara con Dios. Dios hablaba con él cara a cara. Es una relación tremenda, hermosísima. Y mientras Dios le está diciendo a Moisés que le va a enviar un ángel, Moisés le dice al Señor, Señor, ¿en qué conoceré? En que tú caminas con nosotros. ¿Cómo yo lo voy a saber? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Fíjese, bendito Dios, tú me has declarado, dice el verso 12, mira, tú me dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviará conmigo, pero si acá ahora mismo te acaba de decir, en los versos anteriores, el verso 2 te dice que voy a enviar delante de mí, delante de ustedes le voy a enviar mi ángel. Te voy a enviar mi ángel, Moisés. Y Moisés ahora le pregunta al Señor, entonces, Señor, ¿y en qué voy a conocer que tú vas a caminar con nosotros? Porque tú no me has dicho quién enviará conmigo. ¿Usted cree que Moisés no había escuchado que Dios le había dicho que iba a enviar el ángel? Pero hay gente que se conforman con segundo plato. Hay gente que mire, usted dice un refrán que tiene que hablar con el dueño, con el capitán del barco y no con los marineros. Si tú y yo tenemos acceso a Dios, vayamos a Dios. Vayamos directamente a Dios. La Biblia dice que Moisés había visto ángel manifestarse muchísimas veces. El Señor, como le dije al principio, Moisés había visto cosas impresionantes. Moisés se estaba glorificando de una manera Dios a través de él muy poderosa. Y dice la Biblia lo siguiente, que Moisés respondió, Dios le dijo, si tu presencia no va conmigo, Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí. Y dice, ¿y en qué conoceré aquí yo y tu pueblo que hemos hallado gracia delante de ti? Sino en que tú andas con nosotros y en que tu pueblo y yo somos apartados. Y voy terminando. ¿Qué dice la Escritura, mis amados? La Biblia es muy clara y es muy enfática y dice, ¿cómo conocerá? Oye bien, ¿cómo se conocerá que hemos hallado gracia, yo y tu pueblo? Mira, él se puso de frente porque él tenía la responsabilidad. ¿Cómo se conocerá que yo y tu pueblo vamos a estar delante de, o sea, se va a conocer de que tú nos has apartado, de que tu gracia está con nosotros? Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué era mostrarle la gloria a Moisés? La gloria era que Dios caminara con ellos, que Moisés y el pueblo caminaran bajo su presencia. Eso era lo que Dios quería hacer y eso era lo que Dios le estaba diciendo. O sea, eso era lo que Moisés le estaba pidiendo al Señor. Señor, yo necesito que tú vayas delante de nosotros. Yo necesito que tú camines con nosotros. Cada ministerio, cada familia, cada hombre y cada mujer de Dios, tenemos que ocuparnos en que Dios camine con nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde rica y abundantemente en el nombre de Jesucristo. Caminemos bajo su presencia. Caminemos alineados a la presencia del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora, Dios bendiga a toda la audiencia y esperamos en el nombre del Señor que hagas tuya esta palabra y que procures cada día de tu vida caminar bajo su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le damos la gracia a nuestro Dios porque la honra y la gloria son de mi papito lindo, al pastor John Paulino Heredia. Como él dijo al comienzo, él venía de una vigilia y porque un hombre de principios, de responsabilidad delante de Dios y sus convicciones, también estuvo con nosotros. Caminar bajo la presencia de nuestro Dios, como Moisés le dijo, si su presencia con nosotros no va, dígame usted, ¿a dónde va a llegar uno? Le damos las gracias también a su familia que de una manera u otra ya quizá nuestro pastor John Paulino había estado ya recostadito y
Están sus hijas, su esposa ya durmiendo, como él dijo, allí es muy tarde ya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le damos las gracias, ¿verdad? Nuestro Dios, por permitir que este hombre trayera este poderoso mensaje. Alta gracia, dice por aquí, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Jessica dice, excelente mensaje, wow. Dios bendiga a todos en cabina, en sintonía desde Santo Domingo. Pastor, sin más preámbulos, si no tiene más o si tiene sus últimas palabras para así despedirse, porque sabemos que debe de descansar. Este es el momento. Bendiga, amados, en el nombre de Jesús. Estamos honrados de esta oportunidad que Dios nos brinda. Verdaderamente que es un honor hablar del Señor. Bendecimos a todos los oyentes de la 95.3, Arca de Salvación Radio, la emisora cristiana a las naciones. Amén. Porque no creo que de Puerto Plata ya esto se ha extendido a otros lugares, a otras latitudes, a otros continentes. De hecho, yo estoy en el continente europeo ahora mismo. Para mí es un honor, hermano Tati, el poderle saludar de esta manera a todos los chicos que están allí también, que están conectados en la vigilia. Pastor Edwin Santana, Loida Marte de Santana, todos sus hijos, les bendecimos en el nombre del Señor. Gracias por confiar en nosotros, estamos agradecidos, todavía guardamos gratos recuerdos de su deferencia, de su atención hacia nosotros cuando estuvimos allá, con ganas de volver pronto, Así será en el nombre de Jesús. Por aquí también dice Felicia desde Canadá, poderoso mensaje. Dios sigue usando al pastor John Paulino. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.